Bienvenidos a la conferencia de evaluación de fondos sobre el plan de negocios. Esta conferencia tiene el objetivo de presentar una guía sencilla para el emprendedor o el empresario que desea levantar fondos en función de las necesidades de su proyecto o su empresa, dictados o delineados en el plan de negocios. Para empezar a comprender cómo se estructuran estas necesidades, lo primero que tenemos que determinar a la hora de levantar fondos es la inversión requerida. La inversión requerida básicamente se determina en los pronósticos financieros, que en función de lo que vas a vender, vas a determinar la cantidad de activos fijos, activos circulantes o activos diferidos que se requieren para que se genere ese nivel de ventas. La inversión pudiese llegar a cambiar en función de los escenarios, no necesariamente, pero pudiese ocurrir. Un escenario óptimo puede requerir mayor inversión que un escenario conservador o esperado. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir cuánto requerimos. Cuando vamos a buscar fondos, es importante también que comprendamos que existen dos tipos de fuentes. Lo que es el capital, que básicamente es la aportación de recursos por el dueño de los mismos a la empresa y que lo convierte en copropietario o propietario de esa empresa en función a la cantidad que está aportando, es pues el tamaño de la propiedad que va a tener sobre la empresa. También la deuda es otra fuente de fondos. Cuando nosotros inyectamos este tipo de recursos de deuda o provenientes de deuda a la empresa genera un compromiso de pago con los dueños de esos recursos. Nosotros también podemos hacer otra clasificación. Dependiendo de la ubicación de las fuentes, pueden ser fuentes nacionales, quiere decir que las fuentes se generaron en este país o en el país y que lo más probable es que los dueños estén ahí, o simplemente estemos hablando de fuentes cuya ubicación y por supuesto los dueños están fuera del país, son fuentes internacionales. También podríamos clasificar en fuentes bancarias o no bancarias. Las fuentes bancarias son fuentes que son obtenidos y asignados a través del sistema bancario, y los no bancarios pues muchas veces corresponden a fondos de propiedad de cierta persona o grupo de personas que están buscando colocarlos para ganarle una rentabilidad. Los fondos de inversionista es un ejemplo típico. Vamos entonces también a analizar lo que son los costos reales de los fondos. Empecemos por los pasivos. Es común que creamos que el costo de un pasivo es la tasa de interés. Sin embargo, el costo de un pasivo puede tener elementos o componentes adicionales a la tasa de interés. Por ejemplo, cuando existen gastos legales, gastos de cierres y comisiones, todo ello contribuye al costo de oportunidad de ese pasivo. Para las fuentes internacionales o los financiamientos a nivel internacional, pudiesen haber gastos adicionales en términos de comisiones por búsqueda de financiamiento, a veces viajes, viáticos, inspecciones, porque estas personas o los inspectores de estas fuentes de fondos van a mandar a ese país en donde se encuentra el proyecto a evaluar o inspeccionar el mismo, y esto podría generar pues un costo adicional en caso de los pasivos para el dueño del proyecto o la empresa. ¿Cuál es el costo del capital, que es la otra fuente de fondos? Bueno, su costo está representado principalmente por el costo de oportunidad de los accionistas, el rendimiento que ellos están esperando o le hemos prometido. También el costo del capital podría conllevar un proceso de levantamiento en sí, y esto podría significar, gastos legales, nuevamente búsqueda de financiamiento, viajes para la firma de la documentación, sobre todo si la fuente está en otros países. Es importante también que se vea o que se analicen los requisitos para levantar los fondos, ya sea deuda o capital. Si tenemos o estamos interesados en levantar capital, lo más probable es que le van a pedir el plan de negocios, en donde se contenga o en donde se mencione toda la información de la empresa, su estrategia, sus objetivos, su modelo de negocio. Y este documento también tiene que contemplar sobre todo los pronósticos financieros, que son uno de los puntos más importantes a la hora de evaluar si se aplica financiamiento en caso de que sea deuda o simplemente se hace una inversión en una empresa.
También es importante que ustedes contemplen la oferta a los potenciales inversionistas y contemplen dentro de esta oferta lo que se conoce como la estructura accionaria, los derechos corporativos y los rendimientos que están prometiendo. Es también común que hayan contratos legales y certificados de acciones en el caso de capital. Se acostumbra a presentar toda esta información a través de una presentación o PowerPoint a los potenciales inversionistas. Lo importante es que si usted va a pedir o a levantar fondos, es importante que vaya preparado. Domine la información y sea capaz de explicarla de manera sencilla y estructurada. Y que hable usted también de las responsabilidades y los riesgos que puede conllevar esa inversión o esa inyección de capital. Es importante también que nosotros mencionemos la estructura accionaria. La estructura accionaria es un punto que no puede faltar en el proceso de levantamiento de capital. Y la misma define el tipo de acciones que va a tener la empresa con sus diferentes rendimientos y derechos corporativos. Los interesados en levantar fondos deben estructurar la forma de aportación del capital y asociarla con los diferentes tipos de acciones. No es posible levantar capital de manera organizada sin una estructura accionaria. Veamos ahora cuál es el requisito para levantar deuda o básicamente lograr un financiamiento a través de la deuda. Pues la mayoría de las instituciones financieras lo que te piden es información general de la empresa y también de los dueños. Es común que se pidan los estados financieros y dependiendo del monto pudiese ser que te los piden auditado de los últimos 3 años. Es normal también que se pida un reporte del buró de crédito de los dueños, incluso de la misma empresa. Y por supuesto pronósticos financieros y una evaluación financiera en donde se exprese el valor presente neto, el TIR o la TIR y el periodo de recuperación. La idea es que la institución que va a hacerte el préstamo pueda comprender a qué se dedica la empresa y qué riesgo representa si básicamente va a pedir o va a darte dinero prestado. Otros requisitos, pues también dependiendo si la fuente es internacional o no. La mayoría de las fuentes internacionales solicita información histórica como pronósticos financieros. Algunas se están volviendo un poquito más flexibles y no te piden que tengas 3 años de operación y que estén los estados financieros auditados, pero te piden garantías para estos préstamos en una relación 2:1, 3:1, incluso 4:1 cuando estamos hablando de préstamos prendarios. Entonces es importante que sepas que para el levantamiento de fondos necesitas estar preparado en términos de qué fuente sea y básicamente el tipo de fuente, o sea, si estamos hablando de fuentes nacionales e internacionales o estamos hablando de capital o deuda. Probablemente vayas a tener que invertir, si estamos hablando de fuentes internacionales, en comisiones de búsquedas, también viajes al exterior para negociar los contratos de préstamos, entre otras cosas, ¿no? Es importante también mencionar que pudiese haber una combinación de fondos, o sea, puedes combinar lo que es el financiamiento o la deuda con la aportación de capital para obtener la inversión que requiere el proyecto o la empresa, y realmente la decisión de esa combinación o una u otra, capital o deuda, va a depender de los costos reales de cada una de las fuentes. Recordemos que lo que hemos visto hasta el momento puede ser que necesites capital, necesites deuda, analices los costos, pero también hay algunas fuentes que no son como muy tradicionales y que a veces olvidamos. Por ejemplo, nosotros podemos financiar una parte de los activos vía los proveedores y esto se considera un pasivo. Algunos de ellos no nos piden una tasa de interés por ese financiamiento, otros sí, dependiendo del número de días de crédito que te dan. También están pasivos laborales, que a veces no es tan fácil lograrlos, pero también representan una fuente de financiamiento en un momento dado. Las entidades bancarias son algunas fuentes ya muy conocidas de financiamiento y por supuesto te van a pedir pues lo que te hemos mencionado hace un rato. El Estado también puede ser una fuente de financiamiento. En México el Estado, a través del Fondo PYME, el Capital Semilla,
puede convertirse en una potencial fuente de financiamiento para algunas empresas o emprendedores. También podemos lograr financiarnos a través de bonos o acciones. Los bonos representan una deuda, las acciones son una inyección de capital. Y si la empresa ya existe, podemos financiarnos con la misma utilidad que vaya generando esta empresa en los diferentes periodos. Cuando estamos considerando una combinación de fondos, o sea, una combinación de fuentes que van a proveer los fondos para lograr la inversión que requerimos, es importante que nosotros consideremos el costo ponderado del capital. ¿Qué es el costo ponderado del capital? Bueno, en finanzas esto es una herramienta valiosa que permite calcular el costo medio o promedio de las diferentes fuentes de financiamiento. Esta se obtiene con la base media ponderada de todos los componentes de la estructura financiera de la empresa. Suena un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. Para tal efecto te voy a pedir que observes el siguiente ejemplo en la siguiente slide. Cálculo del costo ponderado del capital. Imaginemos que tenemos la compañía XYZ que tiene 200 millones en activos. 50% fueron comprados con aportaciones de capital y el otro 50% con deuda. El pasivo tiene un costo anual del 16% después de deducir la carga impositiva. El capital tiene un costo anual de 20%. La pregunta sería, ¿cuál es el costo promedio ponderado del capital si estamos utilizando dos tipos diferentes de fondos que tienen costos diferentes? A través de la siguiente slide vamos a ver la fórmula para calcular el costo promedio del capital, WACC por sus siglas en inglés. El WACC se calcula de la siguiente manera. WACC es costo ponderado del capital. Este es igual a KDT. KDT significa el costo de la deuda después de restarle el beneficio o el ahorro en impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una deuda, pagamos intereses y esos intereses son deducibles de impuestos. Entonces se le deduce al costo de la deuda el ahorro que tenemos en el pago de impuestos. Luego vemos que esa KDT se multiplica por un cociente que se calcula D entre D más T, en donde D es el valor de la deuda y P es el valor del capital. Luego ese monto se suma a KE. KE es el costo del capital, que se multiplica por un cociente que se calcula P, valor del capital nuevamente, entre D más P, que es valor de deuda, y P nuevamente, valor del capital. Esta es la fórmula para calcular el costo promedio del capital. A continuación vamos a ver cómo se aplica esta fórmula en nuestro ejemplo. El costo ponderado del capital en nuestro ejemplo es 16%, que es el costo de la deuda, multiplicado por 100 entre 200. ¿Por qué 100 entre 200? Porque nosotros tenemos una empresa que tiene una inversión en activos de 200 millones. De esos 200 millones, 100 fueron adquiridos por deuda. Entonces, 16% por 100 entre 200, que es 0.5, habla de que el 16% se aplica solamente al 50% de la inversión que tenemos en activos. A eso le sumo 0.20 o 20% que cuesta el capital por el porcentaje que representa la aportación de capital en la compra de la inversión, la compra de los activos, que es nuevamente 50%. 20% es lo que me cuesta el capital. 100 entre 20 es 100 millones fueron aplicados vía capital para comprarlo de los 200, que es el total de la inversión. Esto representa un 50%. Entonces, recuerden que nuestro ejemplo decía que la empresa tenía 200 millones invertidos en activo, de los cuales el 50% era comprado con deuda y el otro 50% era comprado con aportaciones de capital. Ese 50%, ¿cómo se calcula? 100 entre 200 para el caso de la deuda, 100 entre 200 para el caso del capital. Luego hacemos nuestras cuentas, multiplicamos 0.16 por 0.50, eso nos da 0.08, más 0.20 por 0.50 se nos da 0.10. Hacemos la suma, 0.08 más 0.10, 0.16. El costo ponderado del capital de esta empresa es de 18%. Es un punto intermedio entre el 16% que cuesta
la deuda y el 20% que cuesta el capital. Es válido utilizar todas las fuentes. El argumento para utilizarla realmente es el costo de las mismas. Debemos, en teoría, relacionar este costo con el uso y, por supuesto, elegir las más baratas. Esta multiplicidad de fuentes origina la necesidad entonces de calcular el costo ponderado del capital. Nosotros recomendamos considerar también el plazo de la fuente para efectos de hacer una buena aplicación en función de lo que requiere nuestra empresa. Por ejemplo, las fuentes de corto plazo deben financiar activos circulantes. Ejemplos de fuentes de corto plazo: máximo 1 año para pagarlas, proveedores, créditos bancarios a pagar un máximo de 1 año, otros pasivos, como mencionamos, entre otras fuentes. ¿A qué activos deben financiar estas fuentes? Pues activos circulantes como inventarios, efectivo en caja o bancos, cuentas por cobrar. El corto plazo, la fuente de corto plazo o pagadera a corto plazo debe financiar activos circulantes. Si estamos hablando de capital, el capital normalmente es una fuente de largo plazo, la cual vamos a mencionar a continuación. Las fuentes de largo plazo deben financiar activos fijos y activos diferidos. Ejemplos de fuentes a largo plazo: acciones, bonos, préstamos a largo plazo sean mayores de 5 años, que es lo más común. Ellas deben financiar activos fijos, como por ejemplo edificios, maquinaria, terrenos, equipo de transporte, entre otros. Y los activos diferidos, patentes, licencias, gastos preoperativos, entre otros activos diferidos. Lo que se busca es hacer una relación entre el rendimiento del activo, el tiempo que ese activo va a rendir, y el tiempo en que la fuente le pide a su vez pues, su pago o repago o su rendimiento en caso de que sea capital. Entonces, los activos fijos y los activos diferidos deben ser financiados con fuentes de largo plazo. Los activos circulantes deben ser financiados con fuentes de corto plazo. Ya en la recta final de nuestra conferencia es importante que les mencionemos algunas conclusiones. 1. Es importante entonces definir el uso de los recursos y la cantidad que vas a requerir cuando deseas levantar fondos. Y sobre todo el tipo de activo o recurso que requieres, porque esto va a definir el tipo de fuente en términos no solamente de costo, sino de rendimiento o de repago en caso de deuda. Es importante cuando utilices diferentes fuentes de fondo que calcules el costo ponderado del capital para que puedas tener un marco de referencia real de cuánto te está costando cada peso que estás requiriendo. Y lo importante es identificar riesgos y responsabilidades en estas relaciones y, por supuesto, tomar una decisión. Les deseo el éxito que se merecen en la búsqueda de sus financiamientos o en el levantamiento de capital. Y no olviden seguir esta guía básica para tener un levantamiento de fondos exitoso. Éxito en sus empresas.